Buen día, chicos, espero que se encuentren ganando el día de hoy. Vamos con el siguiente tema del libro. El título es No reacciones, crea. El mayor reto del ser humano es estar presente. Muchas personas piensan que cuando tengan mucho dinero vivirán al fin en el presente, pero nada más lejos de la realidad. Cuanto más dinero tienes, más difícil es estar presente. ¿Cómo lo sé? Porque yo he vivido con $50 en el banco, comiendo latas de atún y ahora mismo estoy escribiendo esto desde un jet privado en el aire mientras vuelo desde Miami a México. Máquina, debe ser el momento. Debes dejar de inventar cosas en el momento. Debes dejar de reaccionar basándote en experiencias previas. Deja de crear pensamientos en un momento presente, porque cuando piensas demasiado, dejas de vivir el presente. El problema es este. Cuando llega el momento, empiezas a construir pensamientos sobre él. Te sales del momento, lo juzgas, reaccionas a lo que está pasando, pero lo que deberías estar haciendo es crear en el momento. Eso, hermano, es lo que Dios quiere que hagamos, crear y seguir creando. Solo cuando llegas al momento, sin pensamientos previos, sin juzgar basándote en experiencias pasadas, puedes crear realmente quién eres. Solo entonces dejas de recrear quién fuiste en el pasado. ¿Entiendes ahora la razón por la que el ser humano no avanza? Porque no se sigue creando a sí mismo. La vida es un proceso de creación, pero tú sigues viviendo como si fuera un proceso de recreación. Y te preguntas, ¿cómo puedo crear en lugar de reaccionar al momento usando experiencias previas? La realidad es que normal la realidad es que es normal reaccionar en base a tus experiencias previas, pero que sea normal no significa que sea natural. No es como Dios nos creó. Si tienes dudas, fíjate en los niños. Has de entender esto aunque te vuele la cabeza. Reaccionamos por miedo. Y el miedo nos impide crear desde una hoja en blanco. Normal hace referencia a algo que se hace habitualmente. Natural es lo que eres cuando dejas de intentar encajar en lo normal. Natural y normal no son lo mismo, pues en realidad puedes elegir en todo momento si haces lo que normalmente haces o haces lo que naturalmente harías. Y presta atención, nada es más natural que el amor. Si actúas desde el amor, estarás actuando naturalmente. Si reaccionas con miedo, ira o enfado, estás actuando naturalmente. Ach, normalmente. Cuando tienes experiencias previas dolorosas, debes ignorarlas y adentrarte en el momento. Ejemplo, no actúes con miedo al fracaso en una nueva relación solo porque la anterior no funcionó. ¿Y sabes qué pasa cuando por fin creas, en lugar de reaccionar, que empiezas a vivir como Dios te creó, libre, alineado, invencible? Así es como se alcanza el flow state, así es como dejas de sobrevivir y empiezas a vivir de verdad. Y con esto termina el tema. Está un poco corto, entre comillas, pero en realidad habla, aquí principalmente a lo que puede analizar y de lo que habla, el título dice, no reacciones, crea, básicamente basándose en que la gente reacciona por las dos palabras que usa clave, que es por naturaleza o por, no más bien, que reacciona porque es lo que normalmente se hace, pero no lo que es natural. Lo natural es lo que tú creas. Una forma sencilla de poder entender en este sentido esto de lo que está hablando es tan simple como, por ejemplo, hay mucha gente, aunque no lo crean, normalmente esto ustedes me lo pueden afirmar. Mucha gente, si tú le llegas a preguntar puedes salir a la calle, puedes preguntarle a 100 personas que veas en la calle, y si tú les preguntas, ¿por qué te has despertado hoy en la mañana? Te aseguro que el 90% de las personas te dirán, ¿por qué tengo que trabajar? Y si les preguntas, ¿por qué tienes que trabajar? Normalmente te dirán la mayoría de gente, porque así todo lo hacen. O igual te llegan a decir, porque necesito tal cosa, quiero comprarme tal, pero en pocas palabras, porque todos así lo hacen. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo normal. Lo normal es lo que se hace habitualmente, como aquí lo dice. Es lo que la gente suele hacerlo, suele practicarlo, suelen ser costumbres y tradiciones, sobre todo en diferentes tipos de sociedades. Son diferentes conforme sea diferente país, ciudad y hasta estado como tal.
es hasta religión, si podemos meter a religión también es diferente, pero en sí, no porque sea normal, quiere decir ni que esté bien, ni que debas de hacerlo. Eso no. ¿A qué me refiero? Si nos pusiéramos en ese caso y en ese sentido, hasta les puedo decir, probablemente ahorita sea mucho mayor, pero literalmente hubo estudios de libros que he leído, no me acuerdo qué libro fue, pero te estoy hablando de un libro que se creó hace años, donde decía que en Estados Unidos, de cada dos parejas que se casan, una termina divorciada. Eso quiere decir que el 50% de las relaciones que se casan terminan divorciándose. Y de hecho dice, no solo divorciándose, o desearían estar con alguien más, o piensan que cometieron un error al casarse con esa persona. El 50%, estamos hablando de años, es muy probable que hoy en día sea mucho mayor. Me puedes decir, porque el estudio es por ejemplo, en Estados Unidos, me puedes decir, son los estadounidenses, es otra cosa. ¿Por qué utilizan los estadounidenses y por qué sí está bien que no nos, o sea, menos por ejemplo yo que soy mexicano, y digas, no, pues México no se va a basar con ellos porque ellos son estadounidenses. Tenemos diferentes costumbres, religiones, obviamente, ¿no? Pero si te das cuenta, ¿por qué hablan mucho del estudio, sobre todo los estudios son en Estados Unidos? Porque técnicamente Estados Unidos es considerado como una potencia mundial, incluso un poco mejor que México, en ese sentido. Si su economía es mejor, si su forma de hacer literalmente cualquier tipo de cosas es mejor, quiere decir, no quiere decir que sean mejor que nosotros, y puede haber excepciones, obviamente, pero técnicamente con estadísticas, con números, son mejores en ese sentido, son una potencia mejor que México. Por eso, si eso es el porcentaje ya, ahora imagínate en esto, que no estamos tan, entre comillas, desarrollados como ellos. Puede ser incluso peor o incluso mejor, quién sabe. El caso, el punto, sin liberarme tanto del tema, es que no porque siempre se hagan las cosas normales. Bueno, sí, lo que venía, perdón. Porque si fuera normal, diría, o sea, tú cuando te casas con alguien, no vas a casarte con la intención de divorciarte, literalmente. Porque, o sea, o no porque hagas una relación o porque normalmente la gente sea infiel y lo acepte, tú también aceptes lo mismo en una relación. Porque eso no es lo normal. No porque sea normal quiere decir que esté bien, porque no está bien. Pero si nos ponemos en perspectiva, la mayoría de las relaciones son infieles, en la mayoría, en el mayor porcentaje. Qué casualidad, que eso sea lo normal. Es que es normal. Por eso esto se basa en lo natural. ¿Qué es lo natural? Como aquí lo dice, como un niño, como te creó Dios, como te trajo Dios al mundo. Hablando del tema espiritual. Lo natural es que quisieras hacer otra forma de cómo pudiéramos averiguar qué es lo natural. ¿Qué harías si no tuvieras, o sea, si tuvieras toda tu vida resuelta? ¿Qué sería lo siguiente que harías? Si no hubiera imposibilidades, si no hubiera trabas, si no hubiera medios, si no hubiera miedos, perdón, si no hubiera cualquier objetivo, cualquier limitante que tú te implantes en tu cabeza, ya sea dinero, contactos, lo que tú quieras. Si no existiera eso, ¿qué estarías haciendo realmente? ¿Tienes esa idea? Ahora te pregunto, ¿lo estás haciendo? No, muy probable que no. ¿Por qué? Por miedo, porque no es natural. Digo, porque no es normal, porque la mayoría de gente no lo hace. O simplemente porque se te ha educado de esa forma. Por ser diferente, tienes miedo a que los demás te critiquen, porque literalmente cuando empiezas a hacer las cosas que no son normales, te llaman anormal, te llaman loco, te empiezan a decir cosas de que, está loco así. Que en realidad literalmente esa gente es la que destaca en la vida como tal. Entonces, es más que nada eso y te invita a reflexionar en ese sentido porque literalmente lo puedes aplicar en todo en tu vida. Y habla sobre todo de eso, de que literalmente cuando tú vives naturalmente con lo que quisieras hacer, con lo que quisieras hacer o tener, literalmente desaparece el miedo. Para llegar a ese sentido y para llegar a ese punto, literalmente debes de eliminar el miedo. Y hablando de lo que hablaba, tanto miedo como amor, actuar naturalmente es actuar con el amor, porque no le tienes miedo a nada, no tienes miedo a ser tú mismo, eres tú mismo y haces lo que a ti te agrada, a ti te gusta, lo que tú quieres. Entonces sería todo, espero que les haya gustado, que les sirva y a seguir ganando.